Les voy a invitar a que continuemos con nuestra serie de sermones basados en el Evangelio según San Mateo. Y hoy día vamos a hablar acerca de las bienaventuranzas. Vamos a ver la segunda bienaventuranza en el día de hoy, que nos enseña que la verdadera felicidad es para los que lloran. Una tremenda paradoja, ¿no? Pensamos que la risa forma parte de la felicidad, de la alegría, del contentamiento, pero no nos imaginamos el llanto, el sollozo como algo que lo podamos relacionar con la felicidad. Por eso vamos a leer lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 4. Mateo capítulo 5, versículo 4. Ahí vamos a tener la palabra del Señor en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Los que lloran. Qué extraño, ¿no? Suena como extraño leer esto. Bienaventurados, dichosos, inmensamente felices, absolutamente satisfechos son los que lloran. Y vamos a notar que esta palabra llorar acá es muy, muy, muy significativa. Para tratar de introducir esto, estuve leyendo algunos documentos y me encontré con un interesante artículo de la BBC News, que en la sección Mundo, el equipo de redacción trató de responder a la pregunta ¿por qué lloramos? ¿Y cuál es el papel de las lágrimas en nuestra salud? Estaba tratando de buscar algo que científicamente nos diga si llorar es tan bueno como aquí aparece en esta bienaventuranza. Bueno, en este artículo, los de la BBC News consultaron varias fuentes y voy a tratar de resumirles brevemente algunos de los interesantes aportes que estas fuentes señalaron. Bueno, obviamente, una de las cosas que todos sabemos y que también está presente en ese artículo es que los seres humanos somos los únicos seres vivientes que lloramos en respuesta a las emociones o al dolor. No hay otros seres humanos que hagan eso, al menos es lo que este artículo y varios otros artículos señalaban. Pero lo interesante es que cuando pensamos en el llanto de los seres humanos, los científicos clasifican las lágrimas en tres tipos. Primero están las lágrimas basales, cuya función es esencialmente mantener lubricado y libre de polvo al ojo. Bueno, eso lo podemos encontrar en otras especies, en otros seres también, en otros seres vivos, lágrimas basales que lubrican el ojo y lo mantienen limpio. Pero también están las lágrimas reflejas, cuyo objetivo es limpiar al ojo de partículas extrañas o sustancias irritantes, como por ejemplo cuando se pica cebolla, esa sustancia irritante salta, entonces de inmediato nuestro ojo reacciona para al limpiarse de estas sustancias irritantes, o cuando se está expuesto a los gases lacrimógenos también, esa podría ser considerada una sustancia irritante que al entrar en contacto con el ojo humano o con cualquier otro ojo genera lágrimas para sacar esas partículas. Pero donde está la gran diferencia es en lo que los lo que los científicos denominan las lágrimas psíquicas. Y estas lágrimas son las que brotan producto del llanto, del sollozo, de las emociones intensas que experimenta solo el ser humano y que también generan lágrimas abundantes. Los seres humanos lloramos por dolores intensos o por tristeza, incluso hasta lloramos a veces de alegría, lloramos de felicidad. A la luz de este artículo que les comento que analicé, los científicos no saben por qué lloramos en respuesta al dolor físico o a un trauma emocional. Tampoco se sabe por qué lloramos en momentos de felicidad. Pero
ya que somos seres sociales, la mejor explicación que pude encontrar es que los seres humanos lloramos en respuesta a nuestras emociones o en respuesta al dolor para manifestarles a los demás un estado mental o una búsqueda de consuelo. En términos prácticos, pareciera ser que este llanto, estas lágrimas psíquicas, estas lágrimas que brotan producto de nuestros estados emocionales, son también una forma en la que los seres humanos nos comunicamos. Bueno, luego la segunda parte del artículo de la BBC hablaba acerca de los grandes beneficios que llorar puede tener en las personas, o más bien lo que se produce después de haber llorado. En estudios realizados se demostró que llorar tuvo un efecto catártico. Es como una catarsis, el llanto se produce como una liberación, una catarsis. De manera más específica, estos investigadores señalaron que al sollozar, al llorar así, con mucha fuerza, el sistema nervioso central, o más bien el sistema nervioso simpático, se activa en respuesta a estos estímulos emocionales. Y voy a citar aquí textualmente, voy a leer lo que dice de manera específica este artículo. Dice: todo nuestro cuerpo siente el efecto. Los latidos del corazón se aceleran, las venas y arterias se dilatan, el cuerpo suda más y el ritmo respiratorio se desacelera. Hasta ahí la cita del estudio de la BBC News. La pregunta que me quiero hacer yo es que, ¿habrá estado pensando en esto el Señor Jesucristo al proclamar su segunda bienaventuranza? ¿Será que la satisfacción absoluta, la dicha completa, la bienaventuranza, el estado profundo de felicidad del que Jesucristo está predicando en este sermón para un súbdito del reino es llorar para tener una catarsis? Yo creo que no. Y vamos a tratar en este sermón de responder esta paradójica pregunta: ¿por qué la verdadera felicidad es entonces para los que lloran? Para tratar de responder esto, vamos a formularnos dos grandes interrogantes. Y la primera de ellas es: ¿quiénes son los que lloran acá en este sermón? ¿Quiénes son los que lloran? Bienaventurados los que lloran. Para poder identificar entonces adecuadamente quiénes son los que lloran, aquí en el Sermón del Monte de Jesucristo, vamos a hacer algunos análisis. En primer lugar, enfoquémonos en esta palabra lloran o llorar que utiliza el Señor Jesucristo aquí. Si hacemos este análisis de carácter lingüístico, nos vamos a dar cuenta que en el Nuevo Testamento hay 6 palabras que cubren todo el espectro de significado del sentido de llorar, de estar afligido, de estar acongojados. Y estas 6 palabras aparecen distribuidas en el Nuevo Testamento unas 52 veces. Pero de todas ellas, la más común es la palabra griega klaio, que aparece 40 veces. Sin embargo, esa no es la palabra que Jesucristo utiliza acá. Jesucristo utiliza la palabra pentheo. Pentheo solo se usa aquí en Mateo capítulo 5, versículo 4, y también la vamos a encontrar, escuche bien, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 21. Déjeme leerle el pasaje desde el versículo 20, en donde el apóstol Pablo está anunciándoles a los corintios su segunda venida, su segunda visita, perdón, su tercera visita, se me confundieron las cartas. En la segunda carta de Pablo a los corintios, en este pasaje les está anunciando su tercera visita. Y es una visita compleja. Déjeme leerle 2 Corintios capítulo 12, versículos 20 y 21. Dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones,
soberbia, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar. Y ahí está usando la palabra penfeo. Quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Impresionante. Las únicas dos veces en que la palabra llorar, esta palabra llorar, que aquí la leemos como penfeo en el griego, se hace acá en Mateo, en la segunda bienaventuranza, y en esta segunda carta de Pablo a los Corintios, en el contexto de su tercera visita. Pablo está muy preocupado por la pecaminosidad de los hermanos en Corinto, pero señala que probablemente él va a tener que llorar con este nivel de sollozo, con este nivel de llanto doloroso, desesperado, por aquellos que no se han arrepentido, por aquellos que permanecen en pecados horribles, flagrantes, inmundicia, fornicación y lascivia. Hijos de Dios, metidos en estos pecados, traen al corazón de Pablo un dolor tan profundo que le hace llorar de esta manera. En el diccionario Strong se nos informa que esta palabra llorar se lee penseo, como les he estado diciendo, y tiene el sentido de afligirse. No es un llanto automático, no es un llanto dulce, no es un llanto porque se está teniendo una alegría, es un llanto que aflige, es un llanto profundo, es un llanto que implica sollozos. Y este llanto puede ser tanto el sentimiento que lo produce como el acto de llorar. Todo eso está involucrado en la palabra que está usando Jesucristo acá en su segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, y ya estamos viendo que es un llanto que se relaciona con pecados, es un llanto que se relaciona con aflicción, es un llanto que se relaciona con dolor. Strong dice que se puede traducir como triste, lamento, lamentarse, llorar, incluso luto. Así de doloroso es el llanto de la segunda bienaventuranza. Por lo tanto, difícilmente es una catarsis o es un llanto espontáneo para limpiarse los ojos de alguna sustancia irritante. Tampoco son las lágrimas basales que mantienen lubricado al ojo. No, no, no. Esto es un llanto profundo, un llanto intenso, un llanto que duele, un llanto relacionado con un estado de pecaminosidad que no tiene solución, que no tiene arrepentimiento. Es un dolor profundo lo que vemos acá. William Barclay, el célebre escritor cristiano, añade algo acerca de esta palabra llorar y su ubicación en este campo semántico que estoy tratando de transmitirles en el idioma griego. Barclay dice así: la palabra para llorar que se usa aquí es la más fuerte que existe en griego. Es la que se usa para hacer duelo por los difuntos, para expresar el apasionado lamento por la muerte de alguien que se ha amado entrañablemente. De hecho, añade a modo de ilustración el hermano Barclay un comentario basado en la traducción griega del Antiguo Testamento llamada la Septuaginta. Él dice: en la Septuaginta se usa del llanto de Jacob cuando dio por muerto a su hijo José, allá en Génesis capítulo 37, versículo 34. Y lo define Barclay como la clase de pesar que se apodera de una persona y que no se puede ocultar. No solo es un dolor que produce más dolor en el corazón, sino que hace incontenibles las lágrimas.
Eso es el llanto del que Jesucristo está hablando acá y que solo Pablo en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, también utiliza esa misma palabra. Es un llanto aflictivo, es un llanto que duele, que inunda el rostro de lágrimas y que efectivamente, como nos ha mostrado Pablo, uno lo puede sentir hacia otros, lo puede sentir por el pecado de otros. Porque hay otros que no se han arrepentido, hay otros que seguramente van a ser juzgados por sus pecados. Y es aquí como Pablo, en su calidad de pastor, está llorando por el pecado de los hermanos y les dice que va a tener que llorar con ese nivel de llanto. Pero en la segunda bienaventuranza, los que lloran no lo hacen por otros solamente, sino que principalmente lloran por sí mismos. Son los mismos pobres en espíritu que vimos la semana pasada, los que aquí lloran dolorosamente, con una aflicción profunda, llena de lágrimas, pues al ver su condición totalmente carenciada, totalmente pobres, sin nada, se dan cuenta que no tienen nada que ofrecer, se dan cuenta que no tienen nada para salvarse a sí mismos y reconocen con profunda sinceridad y humildad que no tienen nada que ofrecer para ser perdonados, para ser aceptados o para ser adoptados. Y por eso lo que hacen es llorar, llorar con intensidad, llorar con profundo dolor, llorar con tanta aflicción, como si un hijo, el hijo más amado, les hubiese sido arrebatado por la muerte, quedándose sin nada, solo con la conciencia de sus pecados, solo con su fracaso, solo con su bancarrota espiritual. Aquella que hace palidecer cualquier bien terrenal, convirtiéndolo en basura inservible en comparación con la pérdida absoluta del bien amado. En ese estado es que acuden postrados y completamente rendidos ante el único soberano y todo suficiente Señor de señores. Esa es la condición de los que lloran. Son los que lloran por su propia pobreza espiritual, por su propia incapacidad, por el peso de las culpas de sus pecados y el hecho de saber que en sí mismos no tienen nada con qué resolver estos terribles y mortales pecados. El comentario Bacon cita al entrañable Martin Lloyd-Jones, quien escribe: el llorar es algo que sigue a la necesidad de sentirse pobre en espíritu. Y luego el hermano Martin Lloyd-Jones lo aplica a sí mismo al decir: al confrontar a Dios y su santidad y contemplar la vida que pretendo vivir, me veo a mí mismo, mi absoluta impotencia y mi desesperación. Esos son los que lloran. Son los que lloran desconsoladamente, son los que lloran con dolor intenso, son los que lloran con alaridos, los que lloran a gritos, porque se ven a sí mismos perdidos ante la perfecta gracia y santidad del Señor. En mis 25 años como pastor he oficiado cientos de funerales. He acompañado a hijos muy adoloridos despidiendo los restos de sus padres. He visto viudos dejando allí en el cementerio lo que queda del amor de sus vidas. He abrazado a padres desgarrados en llantos e impotencia por ver partir a sus amados hijos y algunos a muy tierna edad. Sin embargo, el llanto más conmovedor, el llanto que solo pueden entender otros redimidos, es el de un pecador verdaderamente arrepentido. Es el de un pecador convencido de su condenable estado por la palabra de Dios, rendido ante la evidencia irrefutable de la justicia de Dios, cuando escucha que el Señor, por pura gracia, le ofrece su perdón. Ese pobre desgraciado se rinde ante la cruz
de la cual él es culpable, y besa una y otra vez los pies ensangrentados del Nazareno, y su pecho explota de pasión cuando el Espíritu Santo comienza a regenerarlo, corriendo en su pecho como ríos de agua viva. Esos son los que lloran, los que no tenían esperanza, los que vieron su pecado mugriento cargando y presionando los hombros del Cordero inmolado. Si no tienes idea de lo que estoy hablando, estás en peligro, hermano. Si no tienes idea de lo que estoy expresando aquí, es porque en realidad tu vida corre peligro. Es porque estás como los hermanos de Corinto, con pecados no confesados, viviendo todavía en la inmundicia de una carne que no ha sido vencida. Y necesitas con urgencia venir a contemplar el peso del pecado en los hombros de Cristo. Ven cuanto antes a rendirte al pie de la cruz. Deja lo que estés haciendo, que ya habrá tiempo para que el Señor llene tus redes. Y ven a escuchar el mensaje de ese Rey que murió por ti para darte vida y vida abundante. Esos son los que lloran. Esos somos los que lloramos. Ahora, ¿qué es lo que recibirán los que lloran? Dice el Señor Jesucristo aquí en su segunda bienaventuranza, que son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta palabra consolación también es muy interesante en la palabra de Dios, porque es una palabra compuesta. En griego esto suena como parakaleo. Para significa cerca, cerca de o cerca de estar con alguien cerca. Y la palabra kaleo significa llamar. Por lo tanto, parakaleo significa llamar cerca. Eso significa recibir consolación. Es cuando alguien se acerca, alguien es llamado para estar cerca, para acompañar en medio de esa angustia dolorosa y punzante. La manera en que está expresado esta expresión acá, recibirán consolación, al verla conjugada, al ver la parte gramática de esta conjugación, notamos que está en voz pasiva. Y eso es una muy buena noticia, porque lo que nos muestra acá es que es el propio Señor quien consuela a los que lloran. Los que lloran no reciben consolación en sí mismos, no es algo que produzcan ellos, no es algo que ellos puedan hacer, sino que necesitan que venga el Señor, se acerque a ellos para consolarles. El propio Señor es el que produce esta consolación. Y lo hermoso de esta segunda bienaventuranza es que evidentemente, como la mayoría de las bendiciones, el consuelo es tanto presente como futuro. Jesucristo es el gran consolador y el Espíritu Santo es el otro consolador que será dejado allí junto a los discípulos cuando Cristo sea muerto, resucitado y ascendido a la gloria del Padre. La palabra parakaleo aparece unas 15 veces en el Nuevo Testamento y nos revela muchas formas en las que el Señor consolará a los que lloran así de desesperadamente, así de dolorosamente por sus pecados. Estas hermosas momentos o expresiones de consuelo las podemos resumir en algunas. Permítame señalárselas. Donde más aparece esta palabra parakaleo, esta palabra consuelo, es tal vez en la segunda carta a los Corintios también. Estos corintios que generaban el llanto desesperado del apóstol porque no se habían arrepentido de sus pecados y él tendría que ir por tercera vez y tal vez con una palabra de reprensión. Ellos necesitaban saber de la bendición que tienen aquellos que lloran arrepentidos por sus pecados y que son consolados de parte del Señor.
En 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, Pablo escribe lo siguiente: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Note cómo acá el apóstol Pablo está usando esta palabra consuelo, parakaleo, para señalar que dentro de el maravilloso espectro de consuelo que Dios nos da, el primero, sin duda alguna, tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, pero también a medida que avanzamos en nuestra vida cristiana nos vamos a encontrar con situaciones dolorosas, complicadas, tribulaciones, dice Pablo, es decir, situaciones de aflicción, ya sea producto del mismo ministerio, ya sea producto de tratar de vivir la vida cristiana adecuadamente, pero eso va a generar una profunda tribulación. Pero Pablo va a enseñar en esta carta que el Señor permite que seamos atribulados para consolarnos y que después, a su vez, nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. Sin duda alguna que esta bendición que el Señor promete es extensible a todos los hijos del Señor que viven y experimentan esta gracia bendita. Otro ejemplo lo tenemos en Hechos capítulo 15, versículo 32, en donde podemos notar cómo el ejercicio de los dones espirituales se va a convertir también en una fuente de consolación para los creyentes. Déjeme leer el versículo 32. Dice: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron, parakaleo, y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Las palabras que brotan del corazón de un hombre, de una persona que ha sido bendecida mediante dones espirituales, sin duda alguna va a producir un profundo consuelo en los hermanos. Son palabras que vienen de una persona que se ha rendido al poder del Espíritu Santo y por lo tanto el Espíritu Santo va a traer a su corazón las palabras reveladas por el propio Espíritu y esas palabras van a traer consuelo a las personas. Otro ejemplo lo encontramos en Lucas capítulo 16, versículo 25, y obviamente esta ilustración sin duda alguna que está más que conectada con los pobres en espíritu. Efectivamente, encontramos el consuelo futuro en este pobre Lázaro, que era un pobre no solamente en lo económico, sino que también era un pobre en espíritu, que se sentaba o se reclinaba en la puerta de la ostentosa casa de ese hombre rico que hacía banquetes interminables, pero que al morir ambos hubo una gran diferencia. El versículo 25 dice: pero Abraham le dijo al rico, por supuesto: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, parakaleo, consolado aquí y tú atormentado. Note entonces cómo este consuelo que el Señor promete para los que lloran angustiosamente por su pobreza espiritual, por sus pecados, por su incapacidad para salvarse a sí mismos, este consuelo futuro se va a ver en plenitud en la gloria de Dios, en la vida que está más allá de la muerte, cuando el Señor dé el consuelo completo, eterno y perfecto a sus hijos. En cambio, la retribución justa y bien merecida a los que nunca abrieron su corazón para recibir a Cristo como su único y personal Salvador. Estos pasajes son apenas un breve ejemplo del profundo, constante y continuo consuelo que reciben y que recibirán los que lloran. ¿Qué mejor manera de ilustrar el consuelo que reciben los que lloran arrepentidos por sus pecados que las palabras del profeta
Miqueas aquí en el capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice el profeta Miqueas, escuche bien: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente en su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria al Señor para siempre. No hay consuelo más sublime que ser perdonados por el Señor. Por eso tenemos que preguntarnos en esta mañana: ¿cuán arrepentidos estamos de nuestros pecados? ¿Llegamos al punto de llorar con sollozos o alaridos cuando hemos ofendido al Señor? ¿Lloramos con el dolor de no tener nada que ofrecer por nuestro perdón? ¿Lloramos con aflicción al darnos cuenta que al ocultar nuestras faltas, a los únicos que logramos engañar es a nosotros mismos? Si es así, entonces hay una promesa de consuelo para ti y para mí. Al iniciar este sermón, al comenzar esta prédica, la pregunta era bastante básica: ¿cómo es posible que la verdadera felicidad sea para los que lloran? Una verdadera paradoja, pero a la luz de la palabra de Dios, no sé si te parece ahora no tan paradójico. Más bien resulta inmensamente esperanzador saber que hay consuelo para los que lloran desesperadamente, dolorosamente por sus pecados. Persuadirte de la gravedad de tus pecados y de los míos no es algo que yo pueda hacer, es algo que solo el Espíritu Santo pudo hacer en mí y también lo puede hacer contigo a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Si hoy el Espíritu Santo te ha persuadido de tus pecados como lo ha hecho conmigo, es muy probable que haya lágrimas en tus ojos. Si el Espíritu del Señor ha iluminado tu corazón, entonces seguramente las palabras que te recordaré ahora te resultarán muy distintas, a pesar de que probablemente incluso las sepas de memoria. Pero si en realidad no producen nada en ti, trata de buscar al Señor con urgencia, porque hay un gran peligro. Pero si el Espíritu Santo te ha hablado, vuelve a escuchar estas palabras, que sin duda alguna sonarán diferentes en tu corazón en el día de hoy. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sientes el llamado del Señor en tu vida? ¿Vienes con humildad ante Él para reconocer tus faltas y con humildad y sinceridad reconocer que no somos capaces de hacer absolutamente nada con nuestra propia fuerza, con nuestra propia capacidad, menos con nuestra justicia propia? Solo Cristo puede salvarnos. Solo Cristo puede perdonar nuestros pecados. Solo Cristo puede consolar la profunda frustración que el fracaso más grande del ser humano, que es el pecado, causa en nuestras vidas. Y en esta mañana, la fuente inagotable de vida está abierta para que tú puedas beber de la gracia de Dios, del perdón de Dios, del consuelo de Dios, de la misericordia del Señor, porque el Señor se deleita en ser misericordioso y clemente. Si hoy día estás dando este paso de fe, déjame orar por ti con mucho gusto.